saludado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, súper bien. La verdad que es un tema bastante particular que me ¿Verdad? pidió Luis y estuve ¿Por qué será? indagando. No sé si le quieren echar de su casa. ¿Verdad? O ya le están exigiendo algo. Así que son a veces. Los papás te exigen. Sí, la verdad que... Hacen querer poner no sé qué, las cosas en la casa. Y jodidos. Sí, no, la jodido. verdad que sí. La verdad que sí, para la gente que digamos que mantiene la relación con su familia a pesar de los años y sigue conviviendo con los padres, sí. Vamos a ser honestos. Se dice psicológicamente que vos pasás a ser el papá de tu papá. Sí, ese es re lo. A medida que los padres van envejeciendo, ellos se van volviendo niños. Y cada vez más intransigentes, cada vez más difíciles de conversar, de empatizar, de que comprendan tu postura. Una charla con los padres a medida que ellos se van volviendo más adultos, más grandes en cuanto a edad, se convierte en la misma conversación que ellos tenían con nosotros cuando éramos criaturas. Exactamente. Que ay, pero vos le decís eso y te van a tirar una zapatilla y eso te van a decir, vos que me vas a decir nada a mí, que sos mire cacacue, y eso te dicen, ¿entendés? Entonces, hay una realidad. Independizarse es muy difícil. O sea, salir de la casa y de una ya alquilar un departamento acá en la zona de Villamorra, las Mercedes, es Barrio Jarascuera, es re difícil, es súper complicado. Ahora bien, hasta los 18 dice la ley que los papás nos tienen que mantener. O sea, no mantener, sino que velar por nuestra integridad y demás. Así es, ¿verdad? O sea, al encontrarnos bajo la patria potestad, en una regla general es hasta los 18 años, pero esa edad puede... o sea, justamente me gustaría dividir en tres partes. El primero lo que es la emancipación. O sea, ay, me encanta esa palabra. Bueno, emanciparse es salir o extraerse uno de la patria potestad de los padres. Okay. Eso puede ocurrir cuando uno cumple 18 años o inclusive antes. Por ejemplo, en el caso de del matrimonio entre personas, y no me mires con esa cara porque la ley permite, por ejemplo, a menores de 17 y 16 años con autorización de los padres o con autorización judicial a contraer matrimonio. También habilita, cosa que es muy difícil ver que se dé, pero el obtener un título universitario antes de los 18 años también faculta a la emancipación. ¿Será que hay algún paraguayo que tuvo ya su título universitario antes de los 18? Creo que sí, realmente no recuerdo, no profundicé en la investigación sobre eso, pero creo haber escuchado ya. Pero esa es una investigación muy Luis Fernando López. La verdad son investigaciones del tipo que Luis Fer va a hacer así. Sí. Te coreí así en su computadora con su auricular puesto. Yo recuerdo que en la facultad de química creo que había visto a un menor de 12 aproximadamente hace unos años cuando fuimos a dar un curso que estaba en clase y nos explicaron que el nene ya estaba muy avanzado, algo. ¡Wow! Sí, pero hace unos años ya. No sé si alguien le conoce por ahí. ¡Qué genial! De por ahí él ya tuvo su título universitario a los 19 o a los 20. Bueno, esa era la primera parte, ¿verdad? Sí, Después se viene la segunda, la emancipación. La emancipación. Ahora, es importante destacar que la ley establece lo que es la obligación de prestar alimentos, dice. O sea, el Código Civil establece lo que es la obligación de prestar alimentos entre lo que son las personas consanguíneas o afines. Es decir, lo que son tu sangre o lo que son tus parientes por afinidad, ¿verdad? Y dentro de ese grado, hablando puntualmente sobre el tema de hoy, es la obligatoriedad del padre en prestar alimentos a los hijos, ¿verdad? Y toda la obligación que conlleva a la patria potestad o cumplir con la patria potestad. Ahora, cuando el hijo deja de ser menor de edad, ¿verdad? Y continúa la relación, digamos, de convivencia dentro del hogar, evidentemente que esa obligación desaparece, siempre y cuando ese hijo no tenga una característica o situación particular que judicial o personalmente haga que el padre continúe con ese mantenimiento, digamos, o una asistencia a esa persona que es su hijo. O sea, por ejemplo, las personas que tienen discapacidades, exactamente, sabemos bien que a los 18 años no van a poder estar manteniéndose solas, entonces, en ese caso, continúa la responsabilidad de los padres. También debe establecerse judicialmente lo que se denomina como la insanía de una persona. Es decir, establecer si esa persona tiene una incapacidad. Y acá se divide otra vez en dos ramas. Si la incapacidad es permanente o si la incapacidad es temporal. A partir de ahí se designa al padre o madre como
además de tutor, como un curador. ¿Qué es el curador? El que administra los bienes del el insano. Y si este a su vez tuviese hijos, también delega hacia los hijos la responsabilidad. O sea, el curador está con el hijo y con los hijos que pudieran llegar a sus nietos, ponele. Exactamente, pero no necesariamente el curador puede ser el padre. El padre también puede designar a otra persona, pero ahí lo que se le denomina es como, digamos, de la obligación que tienen por la relación que existe con la persona. Porque esto normalmente puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. O sea, vos podés ser la curadora de tu mamá, por ejemplo. Pero yendo particularmente al tema de vuelta, en ese caso sí existe una obligación por parte de los padres de mantener de alguna manera la asistencia al hijo, independientemente de la edad que éste tenga, ¿verdad? También, como te digo, teniendo en cuenta si la incapacidad es permanente o de alguna manera si es temporal, es decir, con algún tipo de tratamiento o con algún tipo de hecho, desaparece esa incapacidad. En ese caso también desaparece la curatela, pero el papá o el curador en este caso tiene que rendirle cuentas a la persona insana de la administración de sus bienes. Claro, tiene que estar todo transparente. Exactamente. En el caso de que la persona, la justicia misma diga, a ver un poco cómo están manejando las cosas, vamos a ver si esto está bien. Bueno, la persona y la justicia pueden acceder a eso. ¿Hay una tercera rama? Sí, tenemos después lo que es la exclusión por violencias o por algún tipo de hecho en contra de los padres, ¿verdad? Yo, para último, quiero dejar el tema puntualmente lo que Luis me pidió, ¿verdad? Que es si yo le puedo sacar a mi hijo, entre comillas, un vago que no hace nada. La ley 1600/2000 establece lo que es la violencia doméstica, o sea, todo el procedimiento en sí para la exclusión del hogar de una persona, ¿verdad? En este caso, el procedimiento es acercarse hasta un juzgado de paz y denunciar de acuerdo a la gravedad del hecho. Obviamente, si el hecho ya es muy grave y atenta contra la vida, por ejemplo, de una persona, se puede ir ya al ámbito penal. Pero en el ámbito del juzgado de paz, y es lo que justamente ocurrió con este señor que no quería que estacione frente a su vereda, que por cierto ya le echaban de su casa, el juzgado de paz ordenó la exclusión del hogar. Eso también puede ocurrir con los hijos en el caso de que exista algún tipo de violencia, amenaza o cualquier hecho que pueda poner en peligro. Del hijo hacia los padres. Del hijo hacia los padres, inclusive hacia los hermanos, inclusive hacia los hijos, hacia los nietos. O sea, siempre y cuando esa persona pueda ser un peligro para las que ocupan el hogar, cualquiera de las personas que se sienta víctima puede solicitar la exclusión. Normalmente el juzgado de paz establece como una medida de urgencia, en tanto resuelve el proceso, la exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento. Entonces, en ese caso, lo que busca es precautelar de que si no toma cartas en el asunto, al sentirme yo denunciado, pueda tomar ya medidas más drásticas contra la persona que me denunció. Eso también puede ocurrir entre padres con los hijos, ¿verdad? Y también puede causar lo que habíamos hablado con el tema de las herencias y las sucesiones, que uno sea declarado no heredero, o sea, se le repudie la herencia porque existe una acción, digamos, en contra del padre o la madre de igual manera. O sea, tenemos todavía un tiempito porque yo a donde me quiero ir es a esa parte donde, bueno, por exclusión ya sabemos, ¿verdad? Si hay una actitud violenta por parte de uno de los hijos, vos podés irte al juzgado de paz. Tengan esto en cuenta y graben esto, chicos, porque pueden llegar a necesitar ustedes o algún amigo, algún pariente. Van hasta el juzgado de paz, primeramente hacen la denuncia y ahí se continúa con el proceso. El procedimiento, sí. Otro tema es que uno de los integrantes tiene algún tipo de discapacidad, ahí hay así como que otro procedimiento. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando vos tenés ya tu mayoría de edad, pero seguís viviendo en la casa de tus padres? No saliste todavía de tu junio de salir a los 18, 19, 20, todavía no estamos bien formados como para salir a la calle. ¿Qué pasa cuando eso se extiende hasta los 25, 26, 27, 28, 29, 30? Ay, oye, que hay muchísima gente que tiene 35, sigue viviendo con los padres. ¿Qué pasa en esa situación y cómo uno puede llegar a organizar la parte económica con sus padres? Ese para mí que se me hace que es un tema súper interesante para desglosar. ¿Habrás tenido algún conflicto de esa índole, verdad? Sí, la verdad que así exactamente como me estaba diciendo, lastimosamente nunca tuve una experiencia propia,
Pero sí escuché de situaciones en las cuales ahí es donde ya entra el Código Civil, en lo que se llama el juicio de desalojo o desahucio, ¿verdad? Desahuciado, sí, que es donde la ley le permite y acá es muy importante porque mucha gente no sabe o se confunde en esto. ¿Quién puede exigir el desalojo de un inmueble? El propietario o aquel que posee un poder de administración de un inmueble. ¿Por qué? Porque vos antes de iniciar la acción tenés que acreditar la titularidad del bien para poder exigir. Y en este caso, digamos, el padre o madre o propietario del inmueble puede solicitar el desalojo o desahuciar a un hijo menor, y a ese tipo de ocupantes de la casa se le denomina ocupante precario. ¿Por qué? Porque no paga un alquiler, no asiste, no ayuda. Y vive ahí como una ameba. Exactamente. Está ahí. Exactamente. Llegó una consulta al WhatsApp y sinceramente ni ChatGPT va a poder resumir para poder pasarle la respuesta a esta oyente. Escribile al Instagram, al abogado Oscar Godoy, así lo vas a encontrar. Oscar Godoy Abogado, así era, ¿verdad? Sí, arroba Oscar Godoy Abogado. Así lo vas a encontrar en Instagram y reenviarle, no sé, hacerle screen a esto, mandale al privado y él te va a responder porque sinceramente me explicó súper bien, yo entendí, pero no sé cómo retransmitirte. Es muy largo. Sí, es muy largo, no va a dar, así tipo se comió todo el tiempo respondiéndote, entonces escríbele nomás al WhatsApp y te va a dar así la mega respuesta. ¿Dónde nos quedamos, abogado? Al Instagram. ¡Ay, al Instagram! Ay, ustedes entienden, arroba. Sí, hablamos del tema. Chimotrufia, como te digo una cosa, te digo otra. El tema del desalojo. Y acá desahucio. El desahucio o el desalojo. Me gustaría también establecer un detalle de que hubo una modificación de la ley hace poquito, donde establece, muchos se quejaron, ¿verdad? Dice que el juicio de desalojo no procederá cuando la demanda sea dirigida contra ascendientes de la tercera edad o personas con discapacidad cuyo deber legal de prestar alimentos sea atribuible al actor o propietario del inmueble respectivo. Okay. Eso salió mucho cuando, no recuerdo bien quién era, creo que era una periodista que quiso echarle a su mamá de su casa, con un desalojo y todo eso. Entonces la ley establece que no procede el desalojo cuando es contra un ascendiente de tercera edad que está ahí en la mera tercera edad o con una discapacidad, y cuando es mi obligación prestarle una asistencia. Con respecto a eso, también es importante destacar que los pedidos de asistencia no son de oficio, son a petición de parte. Es decir, yo me tengo que acercar hasta un juzgado y hacer la solicitud. Y el simple hecho de solicitar no genera la obligación ya para el que deba hacerlo. Tiene que ser fundado el pedido. ¿Qué quiere decir fundado? O sea, Cassandra se acerca hasta el juzgado y dice: yo no tengo trabajo, tengo una enfermedad, no puedo seguir mi tratamiento y tengo un hijo que se llama Oscar y quiero que me asista. Entonces acreditas que sos mi mamá y me corren la demanda del traslado, yo contesto y ahí el juzgado otorga. O sea, eso es más importante, quería destacar. No es que el hecho que yo me estoy muriendo en una cama, alguien sí o sí va a venir de oficio a hacerlo. Claro, ahora bien, el tema de los hijos que viven hace mucho tiempo, ¿están obligados, no están obligados los padres? ¿Cómo pueden hacer para que los hijos no sean unas amebas que están ahí absorbiendo y comiendo el jamón, el queso y no aportando nada en la casa? La verdad que no, es una obligación. Una vez que desaparece digamos, la obligación por ser menores de edad y si la persona no reúne ninguna de las características de los hechos que estuvimos hablando, alguna discapacidad, una ya sea permanente o digamos temporal, o se encuentra en un estado extremo de indefensión, la verdad que la ley no obliga a los padres, no obliga, pero sí le faculta a tomar alguna medida en contra de esa persona, ¿verdad? Claro, porque justamente como me dijo Luis me pasó un link de una noticia, de un caso similar, que si bien se dio en los Estados Unidos, en el cual tienen un sistema diferente judicial, digamos que puede encuadrarse al juicio de desalojo acá en nuestro país, ¿verdad? Porque es una persona que vive en la casa, no genera ningún tipo de ayuda, tampoco quiere ayudarse, porque en la noticia que vi, los padres tomaron la decisión de demandarle al hijo, ¿verdad?, para que abandone el hogar. Le intimaron previamente, hubo silencio de parte del mismo y el juzgado tomó la decisión de ordenar su salida, ¿verdad? Ahora,
En el caso, por ejemplo, del caso que me mandó Luis, es una persona joven, una persona que puede trabajar, una persona que no tiene problemas mentales. Exactamente, sí. Entre comillas, con todo, fuera de lo jurídico, lo coloquial, un vago, ¿verdad? Sí. Era un vago. Muy tranquilo por los beneficios que recibía en su casa y todo. Entonces, el juzgado ordenó... ¿Y eso puede pasar acá también? Podría pasar siempre y cuando existan los fundamentos y las pruebas correspondientes, ¿verdad? Si bien el juicio de desalojo en sí, lo único que necesitas es acreditar la titularidad del inmueble y de que la persona que está en la casa es una persona, un ocupante precario. ¿A qué se le denomina ocupante precario? Que no tiene contrato, no paga un alquiler, no paga servicios. En una situación de alquiler, ¿cómo se ve la titularidad? ¿De acuerdo a nombre de quién esté el contrato de alquiler? No. El contrato de alquiler puede estar a nombre de un tercero, pero este tercero puede tener un poder de administración del inmueble, que es lo que normalmente hacen las inmobiliarias. Y eso me da pie a decirte que yo le dije luego a Luis que el próximo martes me gustaría hablar de los contratos de alquiler. Sí, vamos a hablar de eso. Sí, entonces lo que vos tenés que acreditar, por ejemplo, como padre para excluirle o desahuciarle a tu hijo, es que no existe una colaboración de parte de él, que no hay un pago de servicios básicos, no hay un pago de alguna cuota o algún tipo de ayuda, entre comillas. Un girito. Nada. Entonces, en ese caso, no puede él alegar un pedido, digamos, de prestación de alimentos hacia sus padres a pesar de ser mayor de edad, porque él no tiene ninguna incapacidad física, mental. Económica ya depende de él, ¿verdad? De que se ponga las pilas y vaya a trabajar, ¿verdad? Me encanta que ya tenemos tema para el próximo martes, porque en serio yo creo que es muy importante. Antes de querer salir de la casa a buscar la independencia, bueno, estaría bueno que conozcamos cómo deberían de ser y qué no deberían de incluir los contratos de alquiler que estamos próximos a firmar. Hay una nueva moda, como habíamos hablado, de los pagares. Los más guaucos son que te hacen firmar 12, 24 pagares. Dios mío.